Listo, entonces ya les voy a compartir acá. A ver cuáles tengo acá de primeros. Tengo acá de primeros para la revisión. Pues comenzaremos con, a ver, acá tengo el de Claudia, el de María Fernanda, el de Alexandra, el de Yasuri, el de Vilma y el de Gilbert que me lo envió ahorita. Listo, igual él me acaba de mandar otros dos archivos, pero si no los he alcanzado a descargar. El profesor te lo Entonces voy a revisar, empecemos con, a ver, Claudia fue la primera que me lo envió, entonces empecemos con Claudia. Y vamos a ver si alcanzamos acá a compartirlo en pantalla. Compartir en pantalla. Pregunta, ¿alcanzan a ver ahí el tema de indicadores financieros? Sí. Sí, endeudamiento a corto plazo, índice de apalancamiento, razón corriente, ¿lo alcanzan a ver? Profe, sí, pues está como los indicadores, pero así como el trabajo de Claudia no se ve. No se ve nada, no se ve nada en pantalla. Sí, sí se ve, o sea, como los nombres, indicadores de carpeta, de familia, indicadores PPP, así dice. Y listo. ¿Claudia alcanza a ver lo que tengo en pantalla? Trabajo de indicadores Claudia, ¿no es? ¿Qué? ¿Ah? Listo, entonces vamos a dar inicio entonces, ya que alcanzan a ver, los demás alcanzan a ver. Alexandra alcanza a ver la pantalla que dice indicadores financieros, endeudamiento a corto plazo. Sí, ¿Sí? sí, alcanza a ver la carpeta de los indicadores. La carpeta, pero alcanzan a ver ya la presentación o todavía no se alcanza a ver. No, todavía no se ve la presentación. Ah, bueno, pues es que casi me sale la presentación. Así escribe mi papá. Así escribe mi papá, así no, pasa la verdad. Ay, qué frío. Listo, ahora sí ven la presentación. Sí, señor. Listo, entonces comenzamos entonces con Claudia. Claudia, ¿sí me está escuchando en este instante? Sí, señor. Listo, entonces háblenos pues acerca de los indicadores financieros que consultó. Tenían tres que eran endeudamiento a corto plazo, índice de apalancamiento y razón corriente. Entonces cuénteme a ver qué fue lo que encontró. Bueno, pues hay del endeudamiento a corto plazo. Dice que mide qué parte del endeudamiento es a corto plazo. Lo ideal para la empresa es que la mayor parte de la deuda se sitúe a largo plazo, ya que la deuda entre más corto plazo reduce dramáticamente la liquidez y aumenta la probabilidad de insolvencia de la empresa. Y la escasez de fondos propios implicaría una dependencia casi total de sus acreedores y una escasa autonomía financiera. Pues yo había encontrado varias fórmulas, pero Sí. pues no sé, como la que más encontré, la que encontré con ejemplos, es esta, que sería el índice de endeudamiento es igual al total del pasivo sobre el patrimonio. Listo. ¿Quiere agregar algo más ahí? Sí, el ejemplo.
Profe, nos va a dejar tomar un momentico apuntes. Sí, claro, es que la idea es que ustedes, mientras estamos viendo esta clase, ustedes vayan tomando apuntes. Es que lo pasó muy rápido y queda media. No, de todas maneras, estas diapositivas, las que me mandó Claudia, yo se las publiqué ya en la plataforma, para que ustedes las tengan y las puedan consultar en cualquier momento. Todos los trabajos quedan ahí publicados. Sí, ahí se los voy a publicar. Ya subí los 4 que me enviaron hasta anoche y los de hoy, eso sí no los tengo, pero eso se los publicaría ahorita más tarde. Ah, bueno, señor. Sí, no hay problema. O sea, si quieren les devuelvo otra vez la diapositiva, pero ya saben que esta diapositiva va a estar ahí publicada. Listo, ya está publicada en estos momentos. Listo, Claudia, cuéntenos pues a ver. Bueno, entonces el ejemplo es pues que una empresa, si tiene el capital neto de 180.000 y un pasivo de 620, aplicando la fórmula, entonces sería el índice de endeudamiento, los 620.000 se dividen entre los 180, haría 3,4444, que sería, o sea, equivaldría a un 344.44%. Ajá. La interpretación dice que eso indica que la empresa se han endeudado constantemente y demuestra un riesgo alto de inversión. Sí. Si fuera el caso contrario, o sea, invirtiendo los valores, el patrimonio neto de la empresa fuera de 620.000 y el pasivo de 180, entonces ya el resultado sería 0,2903, que equivaldría al 29.03%. Ajá. En este caso dice que el ratio sería más bajo. Esto señala que la compañía no adquiere muchas deudas, así que es de menor riesgo. Hay que tener en cuenta que si una empresa se endeuda para expandir sus operaciones, puede generar más ingresos. Y si los ingresos son mayores que el costo de la deuda, o sea, los intereses, entonces los accionistas recibirían más beneficios. Sin embargo, si el costo de la deuda termina siendo mayor a los ingresos que genera la empresa por medio de la misma, las acciones se verán afectadas. O sea, lo que yo encontré ahí, pues decía que no era bueno ni que la empresa se endeudara tanto, pero que también si no se endeudaba tanto y pues era como que no corría muchos riesgos, como que no tenía la seguridad de poder cumplir con los intereses. Entonces, que en los dos extremos, pues era como negativo, como poco recomendable. Ya. Bueno, entonces puntualicemos algo. El endeudamiento a corto plazo, lo que trata de mirar, y como nos lo decía Claudia, pues es que efectivamente la deuda, ¿sí? O el nivel de deuda que tenga una empresa, pues en la medida de lo posible, sea más que todo a largo plazo. Cuando nosotros estamos hablando del total pasivo y del patrimonio, el pasivo generalmente tiende a ser más de corto plazo que de largo plazo. El patrimonio, recordemos que el patrimonio es lo que se le debe a los socios o lo que corresponde a los socios. Entonces un socio aporta un camión, aporta bienes, aporta una gran cantidad de cosas y todo eso que el socio aporta, pues a él se le tiene que pagar ya utilidades. Entonces los dueños de la empresa, digámoslo así, reciben su rendimiento a través de las utilidades. Entonces, digámoslo así, este total pasivo y este total patrimonio son diferentes. Estas son las deudas que tenemos y estas son, entre comillas, como unas deudas, pero con los dueños. Entonces, si este pasivo es muy alto, entonces, digámoslo así, la empresa prácticamente estaría en manos de todas las personas y de todas las entidades a las cuales les debamos recursos. Si por el contrario, este valor que hay aquí, el de patrimonio, si este patrimonio es más alto, entonces quiere decir que la empresa está en manos de los socios, que es lo ideal. Lo ideal es que este pasivo sea menor a lo que hay en el patrimonio. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea mayor, pues quiere decir que la empresa estaría más en manos o del, o del pasivo o del patrimonio. ¿Cómo así? Total pasivo serían deudas con externos. Total patrimonio sería deudas con personas internas. Entonces, es mejor que la deuda la tengamos con personas internas, es decir, con los dueños de la empresa,
a que tengamos deudas con externos, es decir, con los trabajadores, o que tengamos deudas con los proveedores o con cada uno de los acreedores que tenga la organización. Pues lo ideal en las organizaciones como tal es que la deuda o el nivel que tenga deuda siempre sea menor a lo que tenga de deuda con sus propios socios. ¿Por qué? Porque los socios pues reciben utilidades dependiendo de cómo les vaya. Si la empresa ganó mucho, pues ellos también van a recibir mucho. Si la empresa ganó poco, pues ellos van a recibir poco. Mientras que los que están establecidos aquí en estos pasivos, que son deudas con externos, pues simplemente usted tiene que pagarles a la tasa que se haya pactado y no más. Mientras que la deuda con internos, ¿sí? Con los socios, eh, estos están dependiendo de cómo nos fue con las utilidades, y es más, estos son pasivos a largo plazo, en el sentido de que usted recibe utilidades de 1.000 pesos, pero yo como empresa determino esos 1.000 pesos cómo se los voy a pagar. Y yo le digo, usted tiene derecho a recibir 1.000 pesos por las utilidades de este año, pero se los puedo pagar 500 pesos en el año siguiente, 300 pesos en el año siguiente y 200 pesos en el año siguiente. Entonces son deudas que yo puedo ir distribuyendo a lo largo de los años. Entonces es mejor tener más deudas con los socios que tener deudas con personas externas, es decir, con las personas de los impuestos, con la DIAN, con los entes territoriales, con los proveedores, con los acreedores. Es mejor tener deudas con los socios. Entonces de ahí la comparación que nos hace Claudia, y es que en este ejemplo nos dice que en este caso, por ejemplo, deben 620.000 a personas externas, es decir, a los acreedores, a los proveedores, a los bancos y demás, mientras que a los socios solamente les deben 180.000. Entonces, miren que acá les da un 344,44%. Es decir, está muy, muy, muy endeudada. Entonces, corre un riesgo muy alto. ¿Cuál es? Pues que primero hay que pagarle todos esos pasivos a las entidades financieras, a los proveedores, a los acreedores, y entonces eso es tan alto que en cualquier momento se podrían ver en situaciones de liquidez y pueden ver afectado las utilidades, y por lo tanto hacer una distribución esperada o una distribución adecuada a los socios. Entonces, cuando esto es muy alto, entonces quedan en un riesgo muy grande, y prácticamente la empresa empieza a depender es de lo que le debe a los proveedores y a todos esos acreedores y a todas las entidades financieras. Entonces, por ejemplo, han escuchado acerca de la deuda externa. Sí, por ejemplo, en nuestro país nosotros estamos muy endeudados con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Y entonces miren que cuando un país se endeuda tanto, entonces, ¿quién impone las condiciones? Pues el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y por eso si ellos dicen, miren, tienen que privatizar tales empresas públicas que hayan en el país, entonces el mismo Colombia toma la decisión de privatizar empresas públicas. O si el Banco Mundial dice, no, necesito que implementen estas políticas para que me puedan pagar a mí, entonces el país tiene que someterse a esas condiciones. Lo mismo pasa con las empresas. Si yo le debo mucho a un proveedor, entonces ya ese proveedor me empieza a imponer condiciones a mí. ¿Cuáles? Mire, si usted no me paga, entonces déjeme en garantía tales activos, o déjeme en garantía los inventarios, o necesito la garantía de esto, o necesito que disminuya su planta de personal. Entonces, por esa razón, la idea es que este indicador, ¿sí?, no sea tan elevado, y que por lo tanto esta sección, que es la de los pasivos, pues no sea tan alta en comparación con el patrimonio. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que en el patrimonio pues son las utilidades, o corresponde más al tema de distribución de utilidades para los mismos dueños. Entonces los mismos dueños pues están dependiendo si hubo utilidades altas o si hay utilidades bajas. Y dependiendo de las utilidades, pues usted determina cómo las puede pagar. Entonces dice, no, pues yo las puedo pagar de esos 1.000 pesos que le debo de utilidades a un socio, pues 500 pesos en el año siguiente y los otros 500 pesos al otro año. ¿Sí? Entonces hay más facilidad que si yo tengo esta deuda con personas externas. Listo. Entonces, lo ideal es que una entidad no tenga tanto nivel de pasivos, y que por el contrario tenga
mucho más valor aquí en donde dice patrimonio. ¿Listo? Entonces, para este primer ejemplo, efectivamente, pues hay un nivel de endeudamiento muy alto. Cuando hacen la inversa, es decir, pasivos tengo 180.000 y patrimonio 620.000, miren que la proporción es del 29,03%. Esto quiere decir que por cada peso que usted pueda tener de pasivos, pues tiene 1.29 pesos para respaldar la deuda. Entonces, ¿implicará qué? Pues que tenga menos riesgo la entidad de quedar en manos de aquellas personas a las cuales les debemos. Entonces ya ellos no van a tener tanto poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque pues usted le debe 180.000 y tiene 620.000 para respaldar con el patrimonio de los socios, pues esta persona o este proveedor no va a tener cómo imponerme condiciones a mí porque tengo suficiente capacidad de responder. Por eso acá en la explicación se menciona, en este ratio sería más bajo, señala que la compañía no adquiere muchas deudas, así que es de menor riesgo. Importante mencionar algo. Ella dice, acá en la diapositiva, que si una empresa se endeuda, lo puede hacer para expandir sus operaciones y así generar más ingresos. Entonces, si una empresa necesita incrementar sus ingresos, pues necesariamente necesita endeudarse, pero lo puede hacer a través de dos vías. Uno, a través de pasivos, o dos, a través de inversión. Entonces, a través de pasivos, ¿cómo es? Pues pido créditos con entidades financieras, le digo a los proveedores que me vendan mercancías fiadas y que se las voy pagando por cuotas. O tengo una segunda opción, es decirle a los socios, inviertan más para poder expandir el negocio. ¿Sí? Pero siempre necesitaré financiación para poder crecer como entidad. Entonces, lo importante es mantener un equilibrio entre este nivel de pasivos y entre este nivel de patrimonio. Porque claro, si usted no invierte, si usted no se endeuda, bien sea internamente o externamente, pues no va a poder expandir las operaciones y poder crecer. ¿Listo? Y si usted no crece, sino que se estanca, pues llegarán otros que sí van a crecer mucho más, que tendrán mayor capacidad, que podrán bajar precios y usted se va a quedar ahí y empieza a perder competitividad y productividad. Entonces, a eso hace referencia Claudia con el tema del índice de endeudamiento. ¿Listo? Preguntas con ese tema que les acabo de explicar, Claudia, de índice de endeudamiento. Bueno, acá ya me salió el mensaje que terminaremos en 10 minutos. Bueno. Índice de apalancamiento. Claudia, cuéntenos acerca del índice de apalancamiento. Bueno, el apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo, como por ejemplo la deuda, para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre el capital propio y el realmente utilizar una operación financiera. El término apalancamiento viene de la palabra apalancar. Una definición rigurosa de apalancar es levantar o mover algo con la ayuda de una palanca. Y es precisamente lo que significa el apalancamiento económico, que utiliza mecanismos financieros a modo de palanca para aumentar las posibilidades de inversión. El principal mecanismo para apalancar es la deuda. El adquirir esta deuda, la empresa puede invertir más dinero del que tiene gracias al dinero que le han prestado. A cambio, como es lógico, se deben pagar unos intereses. Pues era como lo que hablaba el profe ahorita, pues que para poder hacer crecer la empresa, para poder invertir más, pues tienen que endeudarse, pedir prestado. Bueno, eso es como el apalancamiento, o sea, esa inversión, esa deuda le sirve para hacer crecer la empresa. La fórmula que se utiliza, o sea, la más conocida es la relación deuda-capital, que se expresa como relación de, o sea, se divide la deuda total sobre el patrimonio total de la empresa. Bueno, el ejemplo. Si una empresa tiene 15.500.000 en deuda y 4.300.000 en capital, al dividirlo, el resultado sería 3,60, o sea, el 360%. Es decir, que los pasivos de la empresa representan el 360% del capital de los accionistas, que es muy alto para una empresa minorista. Una alta relación deuda-capital generalmente indica que una compañía ha sido agresiva en la financiación de su crecimiento con deuda. Esto puede generar ganancias volátiles como resultado del gasto adicional por intereses.
Si los gastos por intereses de la compañía crecen demasiado, puede aumentar las posibilidades de quiebra de la compañía. Generalmente una relación deuda-capital mayor a 2.0 indica un escenario arriesgado para un inversor. Sin embargo, este criterio puede variar según la industria. Es posible que las empresas que requieren grandes inversiones de capital, como empresas de servicios públicos y manufactura, necesiten obtener más préstamos que otras compañías. Es una buena idea medir los índices de apalancamiento de una empresa frente al rendimiento anterior y con las empresas que operan en la misma industria para comprender mejor los datos. Ese índice de apalancamiento es el mismo índice de endeudamiento. Apalancar es eso. Yo necesito crecer, necesito conseguir recursos. ¿Y cómo lo hago? Vía endeudamiento externo o vía endeudamiento interno. Ese endeudamiento externo, entonces, es a través de lo que les mencionaba ahora, vía proveedores, financiando pues las mercancías que se adquieren o las materias primas o aquellos elementos que yo necesito. O endeudamiento interno a través de los socios, a los cuales les digo, mire, necesito que inviertan más para poder crecer más porque tenemos estos proyectos para ser más productivos y para ser mejores. Entonces, eso es el índice de apalancamiento. Cada vez que hablemos de apalancamiento es, consigo recursos para crecer. ¿Y cómo lo hago? Pues vía deuda, de alguna manera, ¿sí? Con proveedores, con entidades financieras, o lo hago vía interna, que es a través de los socios. Entonces, índice de endeudamiento es el mismo índice de apalancamiento. ¿Listo? El siguiente indicador es la razón corriente. Cuéntenos, Claudia, ¿qué es la razón corriente? Bueno, la razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa o su capacidad para disponer de efectivo ante una eventualidad o contingencia que se lo exija. La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Para determinar la razón corriente se aplica la fórmula de activo corriente dividido sobre el pasivo corriente. Al dividir el activo corriente entre el pasivo, sabremos cuántos activos tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. Se recomienda que el ratio adecuado oscile entre 1.5 y 2. Se puede interpretar como que a mayor ratio es mejor. Si la empresa obtiene un ratio menor a 1, significa que la empresa no podría cubrir sus deudas u obligaciones financieras. Bueno, en el primer ejemplo, una empresa cuenta con 200 millones en las cuentas del activo corriente y 200 millones, 200.000 en pasivo corriente. Al realizar la fórmula, el resultado sería 0.99. Es decir, que la empresa no cuenta con capacidad de pago a corto plazo, no puede cubrir sus deudas. Pues ya que si recordamos decía que si es menor a 1, no es recomendable. Entonces, en este caso, la empresa no podría asumir todo el pago de las deudas que adquirió. Exactamente. En el segundo ejemplo, la empresa tiene 10 millones de activos corrientes y tiene 4 millones de pasivos. Ahí el resultado sería de 2,5. Esto quiere decir que la empresa por cada peso que debe tiene 2.5 pesos para pagar o respaldar esa deuda. Entre mayor sea el resultado, mayor solvencia y capacidad de pago se tiene, lo cual es una garantía tanto para la empresa de que no tendrá problemas para pagar sus deudas como para sus acreedores, puesto que tendrán certeza de que su inversión no se perderá y que está garantizada. Pues como acá el resultado sí es mayor a 2, entonces eso le da la garantía a la empresa de que tiene con qué responder. Bueno, es preciso aclarar que este indicador por sí solo no nos dice mucho, puesto que si bien se muestra la cantidad de activos que en un momento dado la empresa tiene para respaldar sus pasivos a corto plazo, no garantiza que estos activos puedan significar un flujo de efectivo suficiente para cumplir con sus obligaciones. Este punto es importante, puesto que muchos activos corrientes no siempre garantizan recursos suficientes para pagar una deuda, sino que es necesario que esos activos se puedan realizar efectivamente, que tengan una alta rotación, es decir, que puedan generar un flujo de dinero constante que asegure a la empresa poder cumplir oportunamente con sus pagos. Listo, lo que Claudia nos menciona es muy cierto.
Sí, este indicador de razón corriente es coger el activo corriente, es decir, el activo que se va a convertir en efectivo en menos de un año, y compararlo frente a las deudas que yo tenga que pagar en un periodo inferior a un año. Quiere decir que por cada, si me da menos de 1, quiere decir que por cada peso de deuda que yo tenga, voy a tener menos de 1 peso para respaldar. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y si me da 1 o si me da mayor, pues quiere decir que por cada peso de deuda que yo tenga, pues tengo 1 peso para respaldar o tengo más de 1 peso para respaldar. Entonces podría tener la capacidad. Sin embargo, a este indicador de razón corriente también se le utiliza también un indicador que se llama el indicador de prueba ácida. ¿Por qué? Porque es que en el activo corriente hay partidas que de pronto no me garantizan que yo pueda convertir fácilmente ese activo en dinero en efectivo rápidamente. Entonces, no necesariamente hay garantía de que yo pueda pagar toda la deuda. Entonces, inicialmente, este indicador de razón corriente me va a medir eso, qué capacidad tengo para pagar los activos que están próximos a vencer. ¿Sí? Y siempre me va a estar mostrando esa capacidad, ¿sí? Cuánto dinero tengo o cuántos activos corrientes tengo para poder pagar las deudas de corto plazo. Como lo dice Claudia ahí en las diapositivas y todo, este lo tengo que utilizar en conjunto con otros indicadores. El indicador que más se le asocia es el indicador de prueba ácida. Listo, que ese lo vamos a ver en nuestra próxima jornada de formación. Como ven, los indicadores dan una información general de las organizaciones, dicen en qué consiste, cómo se pueden aplicar y nos permite hacer un análisis de la información. Listo, a Claudia muchísimas gracias, lo hizo muy bien. Las próximas jornadas de formación, dentro de 8 días veremos los otros indicadores. Ya nos queda menos de 1 minuto de formación. Entonces, a todos muchísimas gracias. Continuamos dentro de 8 días. Por favor, estudien juiciosos, repasen, para que nada de esto se les olvide. Prepárense muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao. Profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto.